Can Yaman ha vuelto a encender las redes y, lo que es más importante, nuestro corazón. Resulta que el bombón turco ha soltado la sopa, y no sobre cualquier cosa. Habla de su historia con Demet Özdemir, sí, la protagonista de Erkenci Kuş, esa serie que nos tuvo a todos pegados a la pantalla. Y lo que revela, agárrense. Para ser honestos, todos pensábamos que lo nuestro con Can y Demet era solo cosa de pantalla, ¿verdad? Química a tope, miraditas, y ese rollo que te hace suspirar. Pero, oh sorpresa, parece que la cosa fue mucho más allá. Y ahora, años después, Can se sienta y suelta la bomba. ¿La razón secreta por la que se enamoró de Demet? No fue el físico, gente. No fue el éxito de la serie. Fue algo mucho más profundo, algo que te hace ver las cosas con otros ojos. Según él, lo que lo conquistó fue la inteligencia y la fuerza de voluntad de Demet. Sí, lo habéis oído bien. Can Yaman, el hombre que parece sacado de una película de acción, dice que se enamoró de la cabeza y del espíritu de Demet Özdemir. Y no solo eso, él mismo lo describe como si fuera un descubrimiento, algo que lo dejó fascinado, y lo hizo verla de una manera totalmente diferente. Imagínense la escena. Él, acostumbrado a un montón de adulaciones, de gente que solo ve el exterior, y de repente aparece Demet y lo desarma con su inteligencia y su garra. Esto sí que es salseo de calidad. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can, después de todo el torbellino mediático, de las novias que van y vienen, de los rumores constantes, ha decidido ser un poco más sincero. Ya no es el chaval que solo le importaba la fama y el que dirán. Ahora parece que busca algo más real, algo que le aporte, que lo desafíe. Y si lo que lo conquistó fue la mente de Demet, eso dice mucho de él también. Demuestra que no es tan superficial como a veces lo pintan, ¿no creéis? Que detrás de esos músculos y esa sonrisa arrolladora, hay un hombre que valora lo que hay dentro. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para generar interés, para recordarnos esa época dorada de Erkenci Kuş que tantos seguidores conquistó. Pero yo sospecho que hay algo más. Cuando un hombre como Can Yaman habla de la inteligencia de una mujer como razón de enamoramiento, y lo hace de forma tan detallada, tan sentida, es difícil no creerle. Es como si quisiera reivindicar esa parte de la relación que quizás en su momento no se valoró lo suficiente, o se dio por sentada. Él, que ha tenido una vida rodeada de cámaras y flashes, seguramente busca una conexión genuina, y si esa conexión la encontró en la inteligencia y la fortaleza de Demet, eso es digno de admirar. Piénsenlo bien, la industria del entretenimiento está llena de relaciones superficiales, de amoríos pasajeros construidos sobre la imagen. Que Can Yaman, uno de los actores más cotizados del momento, se fije en la inteligencia de una compañera, eso es un mensaje potente. Es como decir, oye que sí, soy guapo, soy famoso, pero lo que me hizo vibrar fue su mente y su forma de ser. Y esto a mí me parece un giro de guión inesperado y maravilloso. Ya no es solo el actor turco que nos robó el corazón con su físico, sino un hombre que valora las cualidades internas. Y eso, señores, es un cambio de paradigma. Así que ahí lo tienen. La secreta razón por la que Can Yaman se enamoró de Demet Özdemir no fue por sus ojos, ni por su pelo, ni por las escenas románticas que compartieron. Fue por su cerebro, por su determinación, por esa chispa intelectual que lo deslumbró. Y yo, por mi parte, estoy flipando con este giro de los acontecimientos. Ahora me pregunto, ¿este nuevo enfoque de Can sobre las relaciones podría significar que está buscando una conexión similar en su vida actual? ¿O es simplemente una reflexión del pasado que quiere compartir con sus fans? ¿Y ustedes, qué piensan de estas declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que la inteligencia y la fuerza de voluntad son las claves para el amor verdadero, incluso en el mundo de las estrellas?